Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulán, la paz del eterno Elohim que mora en la eternidad sea con todos y todas en este hermoso día que el Eterno nos regala para llegar a todos ustedes a través de este canal y de las ondas hercianas de la Super 103 FM, a todas las vidas que están llamadas a ver y a escuchar este programa que definitivamente, conforme a la recepción que nos hacen saber, tanto vía televisión como vía radio, está siendo de grandísima bendición este programa, La Verdad de Elohim. Sean todos y todas, reiteramos, muy bienvenidos y muy bienvenidas a este programa en este día que, como siempre, sabemos que Rúa de Elohim, el Espíritu de Dios, habrá de bendecir sus vidas de una manera muy especial con el programa que el Rúa hará en el día de hoy a través de estos sus pasos. El programa de hoy se titula El nacimiento del agua y del Espíritu. Programa que, como siempre, el tema, ¿verdad?, habrá de dilucidarse a la luz de la palabra de Dios. La palabra es la que nos da la luz, la que nos da el entendimiento, el conocimiento, a fin de que podamos entender los misterios que están escondidos en el corazón del Elohim de los cielos. El nacimiento del agua y del Espíritu es el tema que tenemos para este día y es el tema con el cual el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habrá de bendecir sus vidas. No se nos muevan, por favor, que de inmediato vamos a darle inicio. Muy bienvenido, Isaac, a este programa, el programa del eterno Elohim que mora en la eternidad y con el cual bendecimos a todas las vidas que nos ven y nos oyen. Bienvenido. Amén, pastor, muchas gracias. Y bienvenidos también todos aquellos que otra vez se dan cita en este programa La Verdad de Elohim para escuchar la verdad que está en el corazón de Dios, que es la que se expone a través de la palabra. No tenemos dudas de que si realmente usted abre su corazón y presta la debida atención, usted va a ser bendecido, porque la palabra de Dios, donde ella llega, todo lo transforma. Así que una vez más, aquí estamos para ser bendecidos por el Espíritu de Dios, que revela la voluntad que está en su corazón por medio de su santa y bendita palabra. Está escrito: y conoceréis la verdad, y ella os hará libres. Así que preparémonos para recibir la libertad que nos da el conocimiento de la verdad, que viene precisamente por el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria y honra a nuestro Elohim. Pues bien, mis amados y mis amadas, sabemos, como ya hemos dicho, que el Eterno habrá de bendecirnos en este día. Es un tema, digamos, a la luz misma del texto que vamos a leer, un tema que ni siquiera el maestro, llámese en este caso Nicodemo, es la lectura que vamos a tener, entendía lo que era el nacimiento, nacer de nuevo. Realmente, en el desarrollo que vamos a tener en breve de este tema, las personas creen que decir yo soy creyente o yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, o creo en el Elohim de Israel, creo en el Dios de Israel, ya con esto nos basta. Decir yo creo, creo en lo que dice la palabra, y realmente ya con esto nos basta. A la luz de esta palabra que estaremos leyendo, veremos que hay pasos que son indispensables. Darlos son imprescindibles, darlos a los fines de que podamos decir soy salvo o soy una nueva criatura. En ese sentido, vamos a estar desarrollando la base bíblica de este tema en Juan capítulo 3, verso 1 hasta el 12. Vamos a pedirle a nuestro amado hijo Isaac que le esté leyendo esta porción de la palabra. Amén.
Dice la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim, de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Ruach, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Amén. Santo es el Rey de Israel. Pues no es desconocida esta palabra, no es desconocido realmente el drama que significa esta palabra. El que Nicodemo, un maestro de la ley, fuese a Yeshua, el maestro, de noche, inquieto, sabiendo precisamente que las cosas que Yeshua hacía no eran dables o no eran cosas normales desde el punto de vista de que se suscitasen o se diesen de manera rutinaria o cotidiana. De manera que Nicodemo veía en Yeshua a un ser sobrenatural, a una persona que hacía cosas sobrenaturales y por ende entendía que Yeshua venía de Elohim, venía de Dios, tal y como él mismo dice: sabemos que ha venido de Elohim, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si realmente Elohim, Dios, no estuviera con él. De manera que evidentemente Nicodemo sabía que en la persona de Yeshua había un depósito especial. Yeshua era diferente por el poder sobrenatural que se manifestaba en él, y por ello inquiere realmente en investigar quién era este hombre y por qué hacía lo que hacía. Y en esta pregunta es bueno que notemos de inmediato que independientemente de las preguntas o las aseveraciones más bien que hacía Nicodemo respecto a las señales que eran hechas por medio de Jesús, por medio de Yeshua, que él hacía, entonces fíjese bien la respuesta que da Yeshua. No responde con respecto a los hechos sobrenaturales que se registraban o que él hacía. ¿Qué responde Yeshua? De cierto te digo, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Elohim. El que no naciere de nuevo. ¿Por qué esta respuesta de inmediato? Porque definitivamente lo más importante no son las señales, ni los prodigios, ni los portentos, ni los milagros portentosos, valga la reiteración del término. Esto viene siendo insignificante con relación a la importancia capital que reviste el que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros podamos realmente nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, para poder volver al reino de los cielos. Y por eso Yeshua
no responde con respecto a los milagros y a las señales y a las maravillas que preguntaba Nicodemo, que eran hechas por medio de él y que eran evidencia de que él no era un ser común, ordinario y corriente, sino que, mi amado y mi amada, tenemos que ver la importancia, reitero, capital de la respuesta de Yeshua, porque es precisamente lo más importante que usted y yo tenemos que entender. El nacimiento de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Inmediatamente, ante esta afirmación, bendita la gloria del Eterno, de Yeshua, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Porque obviamente estaba viendo las cosas desde el punto de vista natural. Y esto es importante que nosotros podamos explicarlo y que podamos realmente, y más importante, que usted pueda entender lo que realmente quiso transmitir Yeshua con el nuevo nacimiento, que no dio las especificaciones del todo con respecto a este nuevo nacimiento, y que con la ayuda del Ruach HaKodesh nosotros vamos a tratar en el nombre de Yeshua precisamente a explicar, a que podamos entender lo que es el nuevo nacimiento. La verdad es que Yeshua dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, mi amado amigo y mi amada amiga que nos ve y nos escucha, no es simplemente decir yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo, porque precisamente la palabra dice que Hasatán, Satanás y los demonios creen, y no solo que creen, creen en Dios, creen en Yeshua, porque ellos mismos, al ver muchos de ellos a Yeshua HaMashiach caminando, inmediatamente lo veían, decían, sabemos quién eres y sabemos de quién has venido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, reconocían que Yeshua era el Hijo de Dios. Por lo tanto, no es simple o no es, no te vale por completo el que tú creas, el que tú reconozcas que Yeshua es el Hijo de Elohim. Hay algo que realmente es necesario hacer y que está establecido en la palabra en Romanos capítulo 10, verso 8 y siguiente, que establece precisamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario nacer de nuevo. Pero más adelante, bendita la gloria del Eterno, Yeshua le responde a Nicodemo nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Fíjate que primeramente Yeshua dice, no puede ver el reino de Dios, cuando dice que es necesario nacer de nuevo, pero cuando vuelve y le responde a Nicodemo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar, no ver, sino que no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, bendita la gloria del Altísimo, que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder accesar, bendita la gloria del Altísimo, al reino de los cielos. Ahora bien, mi amado, ¿por qué del agua y del Espíritu? Porque precisamente ni la carne ni la sangre heredan lo celestial. Ni la carne ni la sangre heredan, reitero, lo celestial. La carne ni la sangre, del punto de vista humano, animal, no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, no dice es necesario que tú nazcas, bendita la gloria del Eterno, de sangre, de carne, sino que te dices que es necesario que tú nazca del agua y del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces fue la sangre del Cordero de Dios la que nos hizo realmente aceptos ante el Padre de la luz? Si la carne y la sangre van a heredar el reino de Dios, ¿por qué el medio utilizado por el Dios de los cielos fue la sangre? Bendita la gloria de Dios. Ahí, mi amado y mi amada, es necesario que tú entiendas la conformación de la sangre. La conformación de la sangre. ¿De qué está compuesta la sangre? ¿Y qué tipifica la sangre? La sangre tipifica precisamente lo celestial y lo terrenal, porque hay una dualidad con respecto a la conformación de la sangre. El agua tipifica netamente lo celestial, netamente lo espiritual. Bendita la gloria de Dios. Perdón. Y la tierra, que fuimos hechos del polvo de la tierra, como tú sabes,
que es esta carne, que son estos tejidos, huesos, bendita sea la gloria del Señor, tipifica más bien la carne y la sangre, tipifican lo terrenal. Tú tienes que entender tu conformación. Tú has de entender que como ser, tú eres un ser dual, para que podamos entender lo que es el nacimiento del agua y del espíritu. Tú eres un ser dual, tu ser está conformado por una naturaleza dual, que es una naturaleza espiritual y una naturaleza natural, valga la aclaración, espiritual y natural, una naturaleza celestial y una naturaleza terrenal, bendita la gloria del Eterno. Y esa naturaleza espiritual y esa naturaleza terrenal está conformada por lo celestial y está conformada por lo terrenal. Lo que tiene que ver con el agua y el espíritu, bendita la gloria del Eterno, tiene que ver precisamente con lo celestial, netamente con lo celestial. Y ellos son indivisibles, el agua y el espíritu tipifican precisamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso en el principio el Ruach de Elohim se movía y se movía en la faz de las aguas. Y por eso tu conformación, el 75% de tu conformación en lo que tiene que ver con la dualidad del ser está compuesta de agua. El 75%, bendita la gloria del Señor. Vamos a hacer una primera pausa con el permiso de ustedes. No se nos muevan, volvemos de inmediato. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para mueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma. Y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias, mis apreciados y apreciadas televidentes, que a esta hora, como siempre, le dan seguimiento a este su programa, La Verdad de Elohim. Hoy estamos tratando un tema que yo sé que definitivamente es un tema de grandísima bendición, porque abrirá los ojos espirituales de muchos van a entender lo que no han entendido por tanto tiempo. Solamente abra su corazón, disponga su corazón, deje los prejuicios, los tabúes
y el espíritu de religiosidad échelo a un lado y dele libertad al Espíritu Santo de Dios. Dele libertad al Ruach HaKodesh de Elohim. Dele libertad al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda realmente hacer la obra que quiere hacer en su corazón. Y es precisamente que usted entienda los misterios del reino. Todos los misterios habían sido guardados precisamente para ser revelados en el último tiempo. Estamos en ese tiempo y los llamados a revelar las cosas del Altísimo, ¿verdad? Estamos hablando las cosas que realmente estamos llamados a conocer todos aquellos que por la misericordia del Altísimo estamos reservados para este tiempo para entender esos misterios. Estamos hablando del nacimiento, el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua. Y estábamos hablando, mi querido amigo y mi querida amiga, amado hermano y amada hermana, de que realmente el ser está conformado, el ser humano, cuando estoy hablando obviamente del ser humano, el ser, la existencia del ser humano está conformado por una dualidad espiritual y una dualidad natural, una dualidad terrenal. Y hablábamos, bendita la gloria del Señor, de que usted científicamente, usted lo puede buscar, se dice científicamente que el ser humano está conformado de un 73 a un 76% de agua, que tiene que ver con su existencia o su naturaleza espiritual. Ahora bien, desde el punto de vista de nuestra conexión de vida espiritual con el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, o el Abba de los Ruach, el Padre de los Espíritus, nosotros estábamos desconectados de la vida misma que es el Padre. Bendita sea la gloria del Señor. Por lo tanto, teníamos que volver a la vida con respecto a Él, porque aunque usted tenga conciencia de su existencia natural en este planeta, usted tiene conciencia de vida en este planeta, realmente usted está muerto en la eternidad para con el Dios de los cielos. Entonces usted tiene vida terrenal con relación a este planeta por un tiempo limitado, pero su vida eterna, que es una vida eternal con respecto al Padre de los Espíritus, que es eterno, realmente estamos todos muertos por nuestros delitos y pecados. Estamos separados del Dios de los cielos. Entonces el Padre, que es Espíritu, que no tiene nada que ver con carne ni sangre, bendita la gloria del Señor, ni ha participado nunca de carne y sangre, vaya misterio. Entonces Él mismo, por medio de su vehículo, que es Yeshua HaMashiach, se hace carne y sangre, porque en carne y sangre tenía que ser vencida la muerte, tenía que ser vencido el pecado. Para entonces nosotros volvernos a conectar con el Padre, tenía que venir la vida espiritual que era Yeshua HaMashiach. Y esa vida tenía que nacer, aleluya, en carne y sangre, pero tenía que nacer de una virgen que no hubiese sido profanada nunca por causa de la implicación espiritual que tiene el pecado sexual. Por eso tenía que nacer de una virgen pura, de una mujer que nunca nadie la había tocado. Entonces, Yeshua vino, Dios mismo se humana, se encarna, la misma palabra por la cual fueron hechas todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten. Ella se humana, se encarna y habita en un tabernáculo de carne y de sangre. Pero ese tabernáculo de carne y de sangre tenía una particularidad que no lo tiene ningún ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era la particularidad, mi querido amigo y mi querida amiga? Él nació de una virgen. Y el problema es que en su momento, cuando el Eterno nos permita, nosotros vamos a hablar con libertad con relación a por qué Yeshua tenía que nacer de una virgen y conforme a la ley del Dios de los cielos. Tenía una connotación especial que tenía que ver con el cuerpo animal, pero tenía una connotación especial con relación al cuerpo espiritual, que era su cuerpo celestial. Él era la luz de los hombres, Él es la luz de los hombres. Y esa luz de los hombres es la vida misma del Abba, es la vida misma del Padre. Para volver al Padre teníamos que ser conectados por medio de la vida del mismo Padre que estaba en Yeshua HaMashiach. Entonces Yeshua vino y habitó en un cuerpo de carne y de sangre. Nació de una virgen. Entonces, mi amado y mi amada, no era aquí lo principal la parte animal. No era lo preponderante la parte animal.
aunque realmente por causa de cómo ocurrió el pecado, que no fue, aleluya, en esta creación, no fue en esta creación, de cómo ocurrió el pecado, necesariamente tenía que ser por medio de la sangre, que realmente el pecado fuera vencido. Entonces Yeshua desciende, Dios mismo, porque no había otro capacitado para vencer al que estableció o a la que estableció realmente la muerte. Y no simplemente, quiero que tú sepas que se está hablando porque la gente solamente entiende lo que tiene que ver con la muerte natural, con la muerte de la carne y de la sangre. Esto no tiene realmente importancia. Lo que tiene importancia es la muerte espiritual. ¿Y qué es lo que se conoce como muerte espiritual? Es la separación del Dios de los cielos. Y esa fue la muerte, bendita la gloria de Dios, para todos los espíritus. Entonces el Hijo viene, habita corporalmente para poder vencer a la muerte en carne y sangre y realmente reconciliar por medio de la sangre, que tiene una dualidad de lo celestial, como te dije, de lo espiritual y de lo natural. Por medio de la sangre tú analizas lo que es la conformación de la sangre y vas a ver que realmente los elementos que tipifican o conjugan lo que es la conformación de la misma sustancia o naturaleza de la sangre, hay una incidencia de lo espiritual, porque tiene que ver con las aguas y tiene que ver con lo terrenal, bendita la gloria de Dios, porque tiene que ver precisamente con la carne. Entonces, en la insondable sabiduría del Dios de los cielos, era el vehículo para reconciliar consigo todas las cosas, las celestiales y también las terrenales. Pero a Dios, alaba, no le interesa, ni tiene realmente preponderancia lo que tiene que ver con lo natural. Lo que tiene que ver con Él es lo espiritual. Y precisamente por eso, bendita la gloria del Eterno, desciende Él mismo, porque no había nadie que pudiera reconciliar consigo los espíritus que estaban llamados a ser reconciliados con Él mismo, que es la vida, sino descendía Él mismo a hacer el trabajo. Por eso, esto realmente es un rompecabezas. Desde el punto de vista natural, desde el punto de vista del intelecto humano, no hay forma ni manera de que nadie pueda entender, porque ciertamente el otrora espíritu caído, Babilonia la Grande, que tipifica la muerte, y Hasatán, bendita la gloria del Altísimo, el instrumento escogido por Dios, por el Abba de los espíritus, y el instrumento también escogido por el espíritu caído llamado muerte. Ya realmente creían que el juego estaba cerrado, estaba trancado, no había salida para lo que tiene que ver con el Abba de las luces. Pero como siempre digo, si Él no fuera Elohim, si Él no fuera Elohé, si Él no fuera Dios, Dios de dioses, ciertamente el juego estaba trancado. No había forma ni manera de que hubiese reconciliación. Yo le voy a pasar a mi hijo Isaac para entonces hablar de lo que tiene que ver con la naturaleza espiritual, el nacimiento de la naturaleza espiritual, y lo que tiene que ver con la naturaleza carnal, la naturaleza animal. Amén. Amén, pastor. Amén. Hay que destacar que en esta conversación que hemos estado leyendo, que se dio en Juan capítulo 3 entre Yeshua y Nicodemo, Yeshua no estaba hablando con una persona común desde el punto de vista del conocimiento de la palabra. Nicodemo era un hombre que tenía conocimiento, y muy vasto conocimiento, con respecto a la palabra de Dios revelada hasta ese punto. Conocía los mandamientos de Dios y era un hombre celoso por guardar realmente los mandamientos que Elohim había revelado a través de su siervo Moisés y posteriormente a través de los profetas. Ahora, Yeshua estaba hablándole a Nicodemo de algo que el simple conocimiento natural o terrenal, digamos, por el mucho estudio de la palabra, no puede hacer que el hombre llegue a entender. Precisamente por eso Yeshua le habla, que si él
le habla de cosas terrenales y no las cree ni las entiende, mucho menos si él entonces entrar de cosas espirituales y celestiales, podrá el hombre natural llegar a entenderlas. Y es que Yeshua estaba hablando, cuando habla del nacimiento, del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, Yeshua está hablando de algo mucho más profundo que la simple sujeción, digamos, a mandamientos o a normas o a una ética. Está hablando de una transformación absoluta de la naturaleza interna del ser humano, que viene precisamente porque en lo interno del hombre se suscita, desde que nace en esta tierra, se suscita una batalla entre dos naturalezas. Una naturaleza terrenal, que es pecaminosa y que es contraria a la voluntad del Dios de los cielos establecida en su palabra. Y entonces la naturaleza de Dios, que es espiritual, como ha dicho el pastor, y que es la naturaleza que murió en el hombre cuando incurrió en pecado en el principio, en esta creación. Por eso Elohim advirtió al hombre que si comía del fruto prohibido, ciertamente habría de morir. Y si bien hubo una muerte física en el cuerpo humano, más importante y más trascendente todavía, fue la muerte espiritual que se dio en el corazón del hombre. Porque producto del pecado hubo una separación entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, terrenal, caída, que reitero, es contraria a los mandamientos del Dios de los cielos, a la voluntad santa, pura y perfecta del Dios que habita la eternidad. Amén. Entonces, Yeshua revela algo que es primordial entender, que es necesario que todo aquel que realmente dice amar a Dios y quiere buscar de Dios entienda, y es que para entrar a conocer al Dios que habita la eternidad y para ser parte de esos que van a heredar su reino, no basta, como bien decía el pastor, simplemente hablar y decir que amamos a Dios o que creemos en Dios. Ni siquiera basta con obedecer desde el punto de vista del esfuerzo humano, el hacer lo bueno, la moralidad, como la llamamos. Es que tiene que haber una transformación interna en el corazón del hombre, que viene precisamente porque nace y se manifiesta en el corazón del hombre que recibe a Yeshua HaMashiach, una nueva naturaleza. Amén. Que implica a su vez la muerte a la naturaleza caída. Entonces, como Yeshua le estaba hablando, y reitero, no le estaba hablando a alguien que no conociera la palabra, le estaba hablando a alguien que conocía realmente los mandamientos de Dios. El asunto era que Yeshua estaba hablando de un nuevo nacimiento que era netamente espiritual. Amén. Yeshua estaba hablando de un problema que era de naturaleza puramente espiritual y que la mente humana, por más estudiada que sea, es incapaz de comprender. Si no es el Espíritu de Dios el que alumbra el entendimiento para entender realmente cuál es el problema al que se enfrenta la humanidad y el universo completo, porque todo el universo, no simplemente la tierra, sino todo el universo fue afectado por el pecado. Por eso Yeshua HaMashiach vino e hizo la obra que hizo aquí en la tierra. Porque está escrito que ascendió a los cielos y con su gloria realmente los afectó para restauración de todas las cosas en la tierra y en el cielo. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Lo que hay que entender es que la naturaleza espiritual, que es la naturaleza de Dios, que es espíritu, según establece la misma palabra, para que realmente el hombre pueda ser partícipe de la naturaleza divina de la que habla el apóstol Pedro, para que el hombre pueda ser partícipe de la naturaleza santa y pura de Dios, y por tanto ser heredero del reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Amén. ¿Y por qué tiene que nacer de nuevo? Esto es quizás lo más importante que es necesario que entienda, sobre todo el televidente que no conoce al Señor. Es que realmente hemos nacido los seres humanos en una naturaleza de maldad y de pecado que se revela contra Dios, contra su santidad y contra su voluntad que está en la palabra. Así es. Y aunque seamos personas muy éticas o muy morales y que decimos que no le hacemos mal a nadie y quizás incluso tenemos mucho conocimiento desde el punto de vista natural de la palabra, pero si esa palabra que es espíritu no se ha hecho viva en tu corazón, porque realmente tú has nacido de la naturaleza de la palabra que es espiritual, bendita sea la gloria de Dios. Amén. Entonces realmente tú todavía no has podido ver el reino de Dios, porque para verlo tiene necesariamente que nacer de la naturaleza que es propia de ese reino, que no es un reino natural ni terrenal,
sino que es un reino espiritual, pero que rige todas las cosas. Así es. Y por eso es que para verlo hay que nacer del Espíritu, Aleluya. porque no es algo que los sentidos naturales puedan realmente entender, sino por la guianza del Espíritu de Dios en un corazón que ha nacido de nuevo. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos continuaremos desarrollando este tema, el nacimiento del agua y del Espíritu. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el programa La Verdad de Elohim. Y antes de continuar con el programa, queremos, como siempre, recordarles que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. Tenemos nuestro canal de YouTube. Usted busca ahí La Verdad de Elohim y ahí están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Pero por sobre todo los invitamos a que visiten nuestra página web laverdaddeelohim.com. Ahí usted va a encontrar información sobre quiénes somos, qué creemos y por supuesto va a encontrar todo el material que hemos hecho, que hemos grabado hasta la fecha. También desde ahí usted podrá acceder de manera directa a nuestras diferentes páginas en las diferentes redes sociales. Así que los invitamos a que realmente se den una pasadita por nuestra página web y estamos absolutamente seguros de que su vida va a ser bendecida. Amén. Amén. Estamos hablando del nacimiento del agua y del Espíritu. Y decíamos que realmente Nicodemo, que era un hombre que conocía realmente los mandamientos de Dios, era un hombre que tenía temor del Señor. Cuando Yeshua le habló estas cosas, fue incapaz de entenderlo. Porque Yeshua le estaba hablando de misterios espirituales. Sí. Y le está hablando de una realidad que la mente natural, por más estudiada y por más capacidad que tenga, no puede percibir, si no es por la iluminación de los sentidos espirituales, que solamente puede venir por el Espíritu del Dios que habita la eternidad. Amén. Ahora, Yeshua dice, y esto es lo que sobre todas las cosas hay que entender, y quizás es el meollo de todo el asunto. Lo que es carne, carne es. Ahora, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que es nacido de la carne, lo que es producto de la carne, es carne. Ahora, lo que nace del Espíritu, eso realmente es lo que es espiritual. Y obviamente, habrán televidentes, sobre todo amigos que quizás todavía no conocen al Señor, que se preguntarán, pero ¿cómo yo, siendo un ser humano de carne y de sangre, que tengo un cuerpo, puedo realmente nacer del Espíritu y ser espiritual si estoy aquí en carne? ¿Puedo yo dejar de ser un ser terrenal y convertirme en un ser puramente espiritual? Mi amigo, el asunto está en el corazón del hombre.
porque ese es el terreno fundamental donde realmente se libra la batalla con respecto a la salvación, porque es ahí donde está el alma humana. Y precisamente es el alma humana que tiene libre decisión en esta creación, la que toma la decisión de si va a seguir la naturaleza carnal y terrenal que opera en nuestros miembros físicos, o la naturaleza espiritual que viene cuando el Espíritu Santo de Dios hace morada en el corazón del hombre. Ahora, para heredar el reino de Dios, para ver, y no solamente ver, sino para tener entrada y tener lugar y herencia en el reino de Dios, hay que ser espiritual. Porque Elohim es espíritu y su reino es espiritual. Amén. Es eterno y trasciende todas las cosas. Y solamente tienen lugar en él los que son espirituales. Pero como Dios y su reino no comulgan con el pecado, ni con la carne ni la sangre que está contaminada por el pecado, el que realmente no nazca del agua y del espíritu, y ya explicó el pastor que cuando hablamos de agua y de espíritu es porque el agua representa el espíritu. Por eso desde el principio en la palabra, Génesis capítulo 1, tú te vas a encontrar que el Espíritu de Dios no se movía sobre otra cosa, sino sobre la faz de las aguas. Amén. Porque realmente es el hábitat natural donde el Espíritu de Dios se mueve. Y por eso también el creyente que acepta a Yeshua tiene que ser bautizado. Y no es en tierra, no es en lodo, no es en aire, es en agua. Amén. Porque realmente el agua representa la naturaleza espiritual de la que ese creyente ha nacido. Amén. Para dejar de ser un ser gobernado realmente por la naturaleza terrenal y caída que se revela contra el Dios de los cielos, y ser entonces un hombre o una mujer que sea dirigido por la naturaleza espiritual que es la que hace la voluntad del Dios que habita la eternidad. Aleluya. Ahora, hay que entender, y esto es fundamental, y esto lo decimos sobre todo pensando, porque tenemos un corazón, independientemente de que este es un programa de profundidad y de estudio de la palabra, jamás hacemos de lado la necesidad número uno de la humanidad, y es que el que no ha conocido a Yeshua lo conozca. Amén. Tenemos en ese sentido también un corazón evangelístico que clama realmente por las almas, porque qué desdichada es la vida de aquel que no ha conocido al Salvador de la humanidad. Y por eso es que a ti que nos ves o que nos escuchas y que todavía no le has rendido tu vida y tu corazón al Señor, y sobre todo a ti que quizá nos ves y nos escuchas y que sueles escudarte en el argumento de que eres una persona buena que hace lo bueno, lo que tú tienes que entender es que no es asunto de ser bueno desde el punto de vista de la razón humana. Es que para tener acceso al reino de Dios tienes que nacer de una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu de Dios. Amén. Porque todo ser humano nace de carne y de sangre, y nace con la naturaleza carnal, pecaminosa, que es contraria al Dios que habita la eternidad. Y como decía el pastor, como Dios, como Elohim, no comulga con el pecado, ni tiene relación con el pecado, entonces necesariamente para tú tener parte con Él, tienes que morir al pecado. Aleluya. Y para eso tienes que morir a la naturaleza pecaminosa que está en absolutamente todos los seres humanos que hemos nacido en esta tierra. Así es. Entonces, y solo entonces, como le dijo Yeshua HaMashiach a Nicodemo, vas a poder primeramente ver el reino de Dios y posteriormente heredarlo y ser parte de él. Porque aquel que no ha nacido del Espíritu y que no ha sido alumbrado por la luz del Evangelio Santo de Yeshua HaMashiach, ni aún puede ver el reino de los cielos, ni aún puede verlo, ni aún puede realmente tener visión y conocimiento con respecto a las cosas del Espíritu. Y por eso escribió el apóstol Pablo que le son locura. Así es. Porque la vida del hombre que no ha nacido de nuevo del Espíritu camina bajo una mente, opera bajo una mente limitada a lo terrenal, a lo tangible, a lo físico, a lo natural. Pero el mundo espiritual, que es lo eterno y que es lo trascendente, porque es lo que tiene que ver con la eternidad por los siglos de los siglos, le está velada a esa mente. Entonces ese hombre y esa mujer no conoce las cosas espirituales, no conoce las cosas celestiales. Y precisamente porque desconoce las cosas celestiales y las cosas espirituales, es que realmente vive alejado de Dios. Porque Dios es espíritu. Amén. Y a Dios solamente se le puede conocer viviendo en el espíritu. Ahora, entonces, ¿de qué manera podrá el hombre que nace bajo una naturaleza pecaminosa y corrupta, contaminada, conocer a un Dios que es puro y santo y que es espíritu, si el mundo espiritual está velado? ¿De qué manera
Si el hombre perdió el acceso a lo espiritual y a Dios, ¿de qué manera? ¿Cuál es la manera? Dios entonces fue el que vino y se hizo carne. Amén. Como el hombre de carne y sangre perdió el acceso a Dios y no había forma de que ningún hombre pudiera resolver el problema, entonces Dios mismo dice, yo me voy a hacer hombre. Y como hombre entonces voy a vencer el pecado, la maldad y la muerte y voy a dejar abierto el camino para que realmente aquel que quiera realmente conocer a Dios tenga cómo hacerlo. Y ese camino es Yeshua HaMashiach. Amén. Por eso es el misterio del que hemos hablado ya en varias ocasiones. Y necesario es que hagamos hincapié en esto cuantas veces sea necesario. Necio es aquel que quiere negar la divinidad de Yeshua HaMashiach. Sí. No está entendiendo que si Yeshua no era Dios, entonces el problema que él vino a resolver sigue igualito. Sí. Porque es que realmente el hombre como hombre perdió el acceso a lo espiritual total y absolutamente porque murió a lo espiritual. Entonces la vida espiritual que es Yeshua tenía que venir, tenía que descender, tenía él que venir aquí y hacerse hombre y como hombre vencer el problema que era el pecado y la muerte y la maldad. El espíritu de la muerte, que es el espíritu originador de todo el problema. Y realmente mostrar al hombre el camino. ¿Cuál es el camino? El que él está diciendo precisamente a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Sí. Porque en esa naturaleza carnal, por más que te afanes, por más que intentes, no vas a poder heredar el reino de Dios. Ni vas a poder ver ni entender las cosas realmente celestiales. Porque la naturaleza carnal le está velada y le es imposible el tener acceso con respecto a estas cosas. Aleluya. De manera que aquel que realmente dice, aquel que profesa, el que su vida le pertenece a Dios y que es hijo de Dios y que ama a Dios, si realmente es así, tiene que pasar por el nacimiento de nuevo. Porque solo el que ha nacido de nuevo realmente ha conocido a Dios. Sí. Reiteramos, solo el que nace de nuevo puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu y los que son espirituales son los que tienen relación con Él. Pero el hombre realmente es carne, y si lo que nace de carne es carne y Dios no es carne, entonces es un asunto simplemente de un análisis lógico, que lo que realmente está bajo el dominio de la carne está separado de Dios, porque Dios no es carne, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Entonces hace falta necesariamente que el hombre nazca de nuevo. Amén. Y estas cosas difícil o imposiblemente sean comprendidas por aquel que quiera tomar la palabra y quiera realmente someterla, digamos, a los límites de la razón del hombre. Craso error, por lo que hemos dicho aquí una y otra vez, que es que Dios no es ningún concepto para que la mente humana pretenda analizarlo. Dios es Dios sobre todas las cosas. Y la verdad que está expuesta en la palabra, aleluya, es la que el hombre, si realmente es sabio, tiene realmente que aceptar y someterse a ella. Entonces, si Yeshua establece que el reino de Dios es para los que han nacido de nuevo necesariamente, entonces, amigo y amiga que nos ves, la pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Cómo saber si has nacido tú de nuevo? Muy simple. Porque el que ha nacido de nuevo, su vida es transformada. Amén. Y empieza a vivir ya no conforme a la naturaleza carnal y terrenal caída, sino que empieza a vivir conforme al Espíritu. Y el que vive conforme al Espíritu es el que hace la voluntad de Dios. Amén. En eso se conoce quién realmente ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios hace la voluntad de Dios. Pero aquel que realmente no hace la voluntad de Dios, que está en su palabra, por más que diga y por más que hable que le pertenece a Dios, realmente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, dice la palabra, no nosotros, realmente no va a heredar el reino de los cielos. Amén. Atención a esto, amigo y amiga que nos ves y que nos escuchas, porque realmente de entender esto es que depende el destino eterno del alma humana. Amén, pastor. Amén, amén. Bendita sea la gloria eterna. Esperanzados estamos, mis amados y mis amadas, e indudablemente así es, de que realmente usted esté entendiendo, ¿verdad? Está entendiendo porque cuando el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, habla, Él es el que está llamado a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Y todos aquellos que estamos llamados a salvación, vamos a entender
lo que el Rúa, el Espíritu Santo, quiere que entendamos, lo que el Padre quiere que entendamos a través de su Santo Espíritu. Por ello, este es un tema crucial, es un tema sumamente importante de que tú entiendas lo que en este día se está hablando. Estamos hablando del nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu. Dice la palabra en Romanos 10, verso 8 y siguiente que habíamos citado: cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Yeshua es Adonai, es el Señor, y que el Padre lo resucitó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, mi querido amigo y mi querida amiga, que realmente nosotros creamos la obra expiatoria, el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Si nosotros no creemos el sacrificio de Yeshua HaMashiach, realmente no hay forma ni manera de que nosotros podamos recibir la vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice, bendita la gloria del Eterno, tanto en Romanos como en el libro de Isaías, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al estar muertos de nuestros delitos y pecados, fuimos separados de la gloria de Dios, que es su esencia y su naturaleza espiritual. Fuimos separados del Padre. De manera que para poder volver a la vida, tiene que ser a través de la vida misma. ¿Quién es la vida? La vida está representada en la luz. Él, el único que habita en luces inaccesibles, que es su misma gloria y que es su misma sustancia y que es su misma naturaleza, es el Padre. Nosotros somos hijos de luz, pero realmente estamos en oscuridad, estamos en calabozos, estamos realmente en lugares de oscuridad lóbregas, de oscuridades profundas. Estamos encerrados, confinados por la eternidad. Y Yeshua vino precisamente a libertarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Por eso que dice la palabra que te cité: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es la palabra? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el mundo estuvo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. La luz vino al mundo, y esa luz, aleluya, es la que tiene que iluminar, es la que tiene que alumbrar tu corazón, que es Yeshua HaMashiach. Para tú poder volver al Padre es a través del Hijo, porque tú no fuiste separado en carne y sangre del Padre, tú fuiste separado en espíritu. Y por eso, bendita la gloria del Señor, es el misterio de que Él vino a reconciliar consigo lo que se había perdido. El Padre perdió carne y sangre, no. Se separó del Padre, aleluya, los espíritus que conformaban su tabernáculo, que conformaban su mismo cuerpo, que era su otrora esposa. La muerte, bendita la gloria de Dios, que no era muerte cuando estaba con Él, porque realmente Él no es Dios de muerto, Él es Dios de vida. Pero lo que se separa de Dios, aleluya, está muerto por la eternidad. Y por eso Él representa, ese espíritu representa la muerte. Porque cuando se separa del Padre, que es la luz, entonces viene la muerte, que es la antítesis, que es lo contrario de la luz. No tenemos tiempo para más, pero vamos a hacer otros programas con relación a esto necesariamente. Nos despedimos sabiendo que tu vida ha sido bendecida en este día por el Abba de las luces que habita la eternidad. Shalom Lekulan, la paz del Eterno Elohim sea con todos y todas, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.